Queríamos dedicar esta tertulia pues, a una conversación un poco más privada, digamos, sobre el proceso de edición y de creación del propio libro. Lorenzo se presentó en Madrid, se presentó también en el Bella Época, vamos a estar en la Feria del Zócalo, en la Feria de Guadalajara, presentando este libro, y por eso hoy pensábamos destinarlo pues, un poco más al proceso de creación y de edición de la propia obra, ¿no? Para esto nos acompaña Pedro Serrano, que fue el editor, quien trabajó muy de cerca con Lorenzo el texto. Fue uno de los primeros ojos que tuvo el manuscrito. Juntos acordaron pues, el tono, el estilo, etcétera, ¿no? Y por eso lo tenemos hoy. Pedro Serrano es editor, traductor, poeta. Ha escrito varios libros, entre ellos está La construcción del poeta moderno, Nueces y Desplazamientos. Y Lorenzo Rocha, aunque ya me debería de saber la semblanza, porque la leímos y la he dicho en varias ocasiones, pero la voy a volver a leer. Espero ya que para el Zócalo ya sabérmela de memoria. Es un arquitecto especializado en teoría crítica. Su interés se centra en el uso experimental del espacio. Incorpora a su trabajo prácticas interdisciplinarias que le permiten explorar el impacto del diseño y la intervención en los espacios que produce, así como la reactivación de estos por medio del uso social. Es colaborador del diario Milenio. Tiene otro libro, Ensayos sobre fotografía y arquitectura, que también se puede adquirir aquí. Es director de la Oficina de Transformación Urbana y de la Oficina de Arte, un espacio para residencias artísticas en la Ciudad de México. Los voy a dejar ya en conversación, les paso el micrófono. Muchas gracias. Bueno, para mí es un gusto estar aquí y ver cómo de alguna manera se cierra un trabajo al que me invitaron y con el que me entusiasmé. Cuando decías hace rato, Paola, hace un minuto, que habíamos visto juntos el estilo, y no, yo lo que hice fue ver lo que estaba ya en el libro, lo que ya estaba haciendo, y quitar, digamos, las piedras que estorbaban en el camino, y decir aquí, por ejemplo, falta un puentecito, ¿no? Pero supongo que ese es el trabajo del editor, ¿no? Ese debería ser, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que se parece al trabajo del arquitecto. Por ejemplo, en lo que estabas leyendo ahora sobre Lorenzo, decías, ¿es el taller de qué urbano? ¿Cómo es eso? La Oficina de Transformación Urbana. Bueno, ya hablar de transformación y hablar de lo urbano te saca del espacio, digamos, solipsista de la arquitectura y te la pone en un lugar de relación, ¿no? Y a mí lo que me parece que puede ser aquí interesante en la conversación que podamos tener los dos es, digamos, desde mi lado, ver cómo no es un libro para arquitectos. Bueno, sí es un libro para arquitectos, pero para que los arquitectos vean desde otro lado lo que sucede con lo que hacen, ¿no? Yo creo que el término de arquitectura crítica en el concepto de arquitectura crítica en los términos de Lorenzo es la proyección de lo que hace el arquitecto con la comunidad. Yo creo que se dice mucho, pero realmente se piensa poco en su complejidad. Hace ratito estábamos hablando de lo que está pasando en la universidad, ¿no? Entonces yo le decía, en términos de urbanismo, como para salir o para entrar, si uno va por Insurgentes y quiere entrar a pie a la universidad, no hay, el paso que hay es un paso muy abandonado, muy poco pensado, es decir, se pensó muy poco en la gente que va a la universidad a pie.
está hecha para llegar en coche, para que los autobuses llegaran a la antigua. No sé si a ti te tocó, ¿tú estudiaste en la UNAM? Sí. Bueno, ¿te tocó la estación de, cuando todavía era estación de autobuses? No, ya no. Ya, O sea, la identifico, pero ya no. ya no. A mí sí me tocó llegar ahí cuando las primeras veces, ahí llegaban todos los autobuses, pero era esa la conexión, era en coche. Y ahora parece que me voy a alejar mucho, pero van a ver cómo voy hacia lo que están diciendo. Lo que está pasando ahora en la UNAM, se están pidiendo 3 cosas. Una, que desmantelen los grupos oscuros, que son los grupos porriles. Por un lado, el problema de género y de ataque principalmente a las mujeres, y la seguridad. Y el tercer punto, que todavía, eso ya el rector dijo que sí, que se iban a establecer mesas. Y el tercer punto es la democratización de la UNAM. Por supuesto, cuando uno dice eso, dicen, pero si la UNAM es democrática. Bueno, también era democrática la democracia a finales del siglo XIX, y no votaban las mujeres, ¿no? Y antes en Inglaterra también era democrática y no votaban quienes no tenían propiedades. Entonces, digamos que el concepto de democracia en la UNAM tiene que cambiar para que entonces los que dirigen se den cuenta que los que caminan también tienen que decir y también tienen que ser reconocidos. Y yo siento que el libro de Lorenzo, Arquitectura Crítica, lo que va haciendo es poniendo las cotas de lo que pasa en el siglo XX en algunos arquitectos que le parecen centrales para pensar qué se ha hecho, cómo se ha pensado desde la arquitectura o desde quien hace arquitectura en los demás. Pues a ver, sí, ciertamente nuestro trabajo en conjunto tuvo que ver principalmente con, digamos, la concepción que Pedro tiene de la completud de un texto, ¿no? De cuando un libro ya se sostiene. O sea, de hecho usaba la metáfora de las 4 patas de una mesa, ¿no? Entonces decía, una vez que están esas 4 patas, entonces la mesa ya es estable, ¿no? Y sí, en efecto, el texto que yo le di a leer en la primera ocasión, pues no tenía las 4 patas, probablemente sí como número de capítulos o de alguna manera en mi mente como un argumento estable, pero él me ayudó a encontrar, digamos, pues el apoyo completo para que el discurso que yo quería transmitir en este libro, en primer lugar, fuera sólido, y en segundo lugar también se saliera de la necesidad de dirigirlo a gente que ya tiene educación previa, que en este caso son los arquitectos y urbanistas. Ahora, aquí también hay una cosa que es importante decir. Tanto cuando escribo como cuando construyo, trato de no quitarme de la mente a las personas que van a usar esos productos. O sea, las personas que van a leer lo que escribo. Yo escribo todas las semanas en el periódico Milenio. Evidentemente un diario cotidiano pues tiene que ser legible para todo el mundo, sin importar su profesión e incluso sin importar su nivel de estudios o la carencia total de cualquier tipo de estudios. Digamos, y también lo que construyo, pues pienso mucho en la gente que va a trabajar ahí o que va a vivir ahí, realmente cuáles son sus legítimas necesidades y cuál es la flexibilidad que esos espacios tienen que tener, porque además esas necesidades cambian con el tiempo. Entonces, digamos, para que ese argumento pudiera estar sólido, con Pedro pues llegamos a la conclusión de que había un personaje que flotaba por todo el libro, pero que yo no me atrevía a hablar de él explícitamente. Y ese es Le Corbusier. Para quien conoce algo de arquitectura, Le Corbusier prácticamente pues es lo más cercano a un Mozart en la arquitectura, ¿no? Es el personaje que todo mundo reconoce su importancia, que más ha sido influencia para trabajos posteriores, etc. Y como se ha escrito infinitamente sobre él, y además yo he leído prácticamente
pues los libros más importantes que se han escrito por Le Corbusier. Yo tenía timidez realmente de atreverme a hacer un capítulo de un libro y de ahí proclamarme como experto en algún aspecto de Le Corbusier. Sin embargo, encontré que en los libros que yo leí sobre Le Corbusier, fundamentalmente los de Jean-Louis Cohen, los de Kenneth Frampton y los de Leonardo Benévolo, en realidad no trataban centralmente el trabajo de escritura de Le Corbusier. Entonces, pues me atreví a escribir mis 50 modestas páginas acerca del Esprit Nouveau, que era la revista que Le Corbusier dirigió entre 1912 y 1918, en la cual él plasmó sus ideas sobre la arquitectura y de cómo tenía que transformarse. Y me di cuenta que para esa época, realmente Le Corbusier, que era un joven, pues era un pensamiento crítico vanguardista, ¿no? Y luego busqué ya, digamos, en la época que vivimos ahora, otros ejemplos de arquitectos que considero que son poco conocidos, pero que también están trabajando a favor de una transformación o de un cambio en los entornos que vivimos las personas, ¿no? Entonces, digamos, así es como más o menos puedo yo componer un poco la situación en la que estamos ahorita hablando. Desde luego, nosotros vamos a seguir platicando, pero también, dado la suerte que tenemos de ser pocas personas, en cualquier momento que alguno de ustedes quiera intervenir, ni nos pregunten y entren a la plática, que nos encantaría también escuchar lo que ustedes piensan de lo que estamos hablando. Y bueno, sí, en ese sentido, lo que está diciendo es, yo no me acordaba lo de las cuatro patas, se me había olvidado eso. Pero lo que hace a un lector, y aquí estamos hablando de hacer un libro, o sea, creo que es un poco eso, un libro sobre arquitectura. Un libro que a mí me pareció muy interesante es, si el libro no hubiera sido interesante, para mí habría sido muy difícil decir cosas que lo completaran, ¿no? O sea, lo que yo hice fue, oye, ¿no te has fijado? Te saltaste esto, ¿no? Es un poco como cuando alguien hace un libro y de repente no se ha dado cuenta que cita dos veces, ¿no? La misma cosa. Y eso pues, se ve muy feo, que alguien cita, que no, parece que como es un descuido, pero en realidad es saturación, ¿no? Saturación de información, de trabajo, de estar así, que ya no te das cuenta que lo dijiste aquí o que lo dijiste acá. Eso en el nivel de, digamos, lo que es la corrección de estilo y eso. Lo mismo pasa con las erratas, ¿no? O sea, quien escribe un libro ya no lee las cosas o sea, si dice hueso en lugar de tuesto, te lo pasas porque tú ya estás leyendo lo que dijiste. Y entonces siempre tiene que haber alguien que haga ese trabajo. Y lo mismo yo creo que a la hora el trabajo de edición de un libro, principalmente de un libro que es aventurado, ¿no? Como es ¿no? Si es un libro que está diciendo lo que ya se dijo, pues entonces es muy fácil, ¿no? Es capítulo 1 tal, capítulo 2, arquitectura en México, y entonces hablas de los 5 que todo el mundo ha hablado y dices lo mismo que se ha dicho siempre, pero si tú lo que estás queriendo ver es otra cosa, desde otro lado, entonces te estás aventurando y te estás arriesgando, y un poco lo que estabas diciendo, Lorenzo, de que te daba susto escribir sobre Le Corbusier, ¿no? O sea, era no solo porque se ha escrito mucho, sino porque impone, ¿no? Y lo que yo veo ahora, a partir de que lo que estás diciendo es que, porque eso no me lo habías dicho, porque cuando lo hablamos yo le dije, es que lo que yo vi, a ver, hay dos cosas en el libro. La idea de arquitectura crítica es ahistórica, ¿no? Es un concepto que al decir hay arquitectura crítica en Le Corbusier y hay arquitectura crítica en Aravena, y los dos están haciendo trabajo de arquitectura crítica, estás hablando de un concepto de arquitectura que no es, tú hablas al final de los estilos,
que no es de estilo, es de concepto. Y ese concepto no es histórico. Sin embargo, no puedes hablar todo se da en la historia. Es decir, Le Corbusier no hubiera hecho lo que hizo a principios del siglo XX si lo hiciera a principios del XXI, ¿no? Luego quizá podemos entrar en algunos detalles que yo he pensado en eso. Pero el concepto de arquitectura crítica es un concepto teórico, no histórico. Ahora, si lo hablas desde la teoría, puedes irte a hablar de una casa en Japón en el siglo XII, otra, ¿no? Puedes hacerlo de distintas maneras. Pero aquí sí había un hilo histórico que era el siglo XX, ¿no? O sea, diciendo, voy a hablar de arquitectura crítica, pero me voy a centrar en esto, porque si no, no voy a hacer el libro. Yo estoy diciendo lo que quizá pudiste pensar. Y a la hora en que yo vi cómo iban desarrollándose los capítulos, dije, aquí hay un hueco. Es como si vieras una dentadura, dice, está chimuelo, ¿no? El libro está chimuelo, ya no son las patas, pero está chimuelo. Entonces, pero yo no sabía yo no soy dentista, ¿no? No sé si lo que falta es una muela y si lo que hay que hacer es un implante. Es que vengo del dentista, entonces lo tengo bastante fresco. Bueno, y entonces eso fue lo que yo noté que faltaba algo, pero tú fuiste el que dijiste, eso es lo que tengo que hacer. Y yo siento que en ese sentido el libro queda muy redondo. No sé cómo lo veas tú ahora que ya lo tienes como un objeto enfrente, que ya no lo tienes adentro. Bueno, a ver, tengo que decir que me resulta imposible producir algo y también interpretarlo. Entonces, yo quisiera que realmente la interpretación la hiciera quien ha leído el libro, ¿no? De hecho, estoy pensando en otras cosas, porque eso pasa con estos trabajos. El momento en que entran a la imprenta, probablemente el autor ya está pensando en otra cosa. Y yo ya estoy pensando en otra cosa. Y en eso que estoy pensando es en probablemente un error epistemológico fundamental que cometemos muchos de nosotros, en el que dividimos para poder comprender al mundo, ¿no? Le quitamos parte de su complejidad. Y es necesario separar, ¿no?, las cosas, pero o sea, hablamos de el gobierno y los ciudadanos, hablamos de los arquitectos y los usuarios, hablamos de los escritores y de los lectores, ¿no? Pero los escritores también son lectores, los arquitectos también son usuarios y los gobernantes también son ciudadanos. Entonces, una cosa que me interesaba de la respuesta que tú me diste por mensaje cuando empezamos a hablar de este día, después de que la editorial Turner te invitara a participar en la charla, es que tenías ganas de hablar de la arquitectura, en tus palabras, como laico, digamos, como alguien no experto en ello, de cuál es tu propia experiencia, ¿no? Y de alguna manera, pues tú como un poco más que lector, porque no solamente eres lector del libro, pero también participaste en la producción, me gustaría que entráramos un poco en eso, ¿no? Porque yo realmente ahora estoy pensando justamente en eso, ¿no? En que no es conveniente solamente, o sea, es conveniente tratar de simplificar los fenómenos, ¿no? Entre lo que dije antes, ¿no? Entre actores y objetos, o sea, entre sujetos y objetos, ¿no? Pero luego también o sea, esa simplificación tiene que volver a juntarse en algún momento en la complejidad de nuevo, en la cual los sujetos también son objetos y viceversa, ¿no? Sí, bueno, a mí, por ejemplo, digamos, de las cosas que más me gustaron del libro es esto, lo que hicieron los franceses, la Catoni Basal, de no intervenir una plaza, es decir, reconocer en un espacio que la intervención fuera, tú lo dices, intervención cero, ¿no? Ahorita contar la anécdota, porque probablemente ustedes todavía algunos no han leído el libro. Más o menos en 1995, cuando
esta pareja de arquitectos franceses, Jean-Philippe Basal y Anne Lacaton, eran bastante jóvenes. Ellos son de Burdeos. Estaban siendo reconocidos como talentos emergentes, y el alcalde de Burdeos creó un pequeño programa de embellecimiento de las plazas. Y entonces le asignó a grupos de jóvenes arquitectos embellecer X plazas de barrios de la ciudad de Burdeos. Resulta que Lacaton y Basal se presentaron en la plaza que les tocó, miraron a la gente en la plaza, vieron dónde estaban las bancas, los árboles que había, dónde jugaban los niños, se dieron cuenta que también había ancianos jugando a la petanca y demás, y decidieron presentarle un informe al ayuntamiento en el cual le decían que, según ellos, la plaza ya estaba bien así, que lo único que había que hacer era limpiarla más seguido. Digamos, esa anécdota ya se ha elevado a la categoría de leyenda urbana, pero bueno, ellos afirman que sí sucedió, y yo lo tomo como arquitectura crítica en el grado 0. O sea, que el arquitecto puede ser tan crítico con el encargo que está recibiendo, de incluso responder que no hace falta. Algo que creo que mis colegas en la Ciudad de México no harían jamás. Claro, porque no se los pagan. Pero quizás sí podría cobrar por eso, pienso yo, ¿no? O sea, porque estás haciendo una intervención, digamos, pasando a ese otro terreno. Y digamos, comparado con lo que se hace en México, en Coyoacán, que en donde lo que tú ves es ves la destrucción de espacios que estaban bien para hacer unos que están peor. Incluso el Zócalo, o sea, si uno ve las fotos del Zócalo como jardín y el Zócalo ahora como plancha, dices, bueno, esta plancha responde a ideas arquitectónicas y políticas, ¿no? Yo creo que vienen del fascismo, ¿no? De esos espacios planos. No sé cuándo arrasaron con los jardines, pero antes de los jardines había ahí un Parián, o sea, había tantas cosas que se destruyeron por afanes arquitectónicos y políticos, porque va junto, principalmente en los espacios como una plaza, que no es una casa, sino un espacio común. Pero bueno, esa es una de las cosas que a mí me gustaron del libro. Luego, otra cosa que he estado pensando es, por ejemplo, las casas de, ahorita lo explicas tú, porque son las casas de Le Corbusier, son unas casas que las hizo Le Corbusier en los años 20, creo, y luego las cambiaron mucho, y ahora las están comprando arquitectos, gente de muchísimo dinero, para recuperar lo que eran antes, ¿no? Yo creo que Le Corbusier, el proyecto de Le Corbusier no era ese, era hacer unas casas para que fueran utilizadas, para que fueran usadas, y eso es lo que retoma Aravena cuando Aravena es un chileno, también nos va a contar un poco de las dos diferencias, pero Aravena lo que hace es, en lugar de hacer una casa en donde los cuartos tengan 1,5 metros por 1,5 metros, porque el presupuesto es para lo que alcanza, lo que hace son casas de 3 metros por 3 metros, pero deja la mitad de la casa sin hacer, para que los inquilinos se apropien y la intervengan, ¿no? Que en el fondo es lo que pasa muchísimo, lo que hicieron con Le Corbusier. O sea, quizá lo que a mí me interesa ahí es que Le Corbusier es una construcción que la gente le intervino. Lo que hace Aravena es invitar a la intervención. Quizás es el cambio el cambio histórico de la acción crítica. O sea, ¿qué significa la acción crítica en Le Corbusier y hacia dónde va? ¿Qué logra y qué no logra? ¿Y qué es lo que Aravena está modificando? También porque el tiempo es otro, para hacer algo que siempre se está haciendo, porque la arquitectura no solo es del arquitecto, ¿no? Como la tierra es de quien la trabaja, la casa es pues de quien la vive, ¿no? A ver, sí, digo, de lo que estás hablando ahora, y que desde luego creo que es una de las ideas centrales de mi libro, es el tránsito de... A ver, para mí la arquitectura crítica, o la forma crítica de hacer la arquitectura, no es algo formal, no es que no es un estilo. Lo mismo lo hacía Le Corbusier en 1912,
que lo hace ahora Alejandro Aravena, que tiene 50 años, y que probablemente también arquitectos más jóvenes, aunque todavía es muy difícil encontrar ejemplos claros, precisamente porque no han construido lo suficiente. Hay un tránsito, o sea, la arquitectura crítica es una actitud, no es un estilo. Entonces, yo intenté encontrar en esos proyectos de Le Corbusier cuál era su actitud crítica. Y la actitud de Le Corbusier en su época fue, digamos, se resume en lo que él escribía de ojos que no ven los aviones. O sea, decían, la industria, la tecnología está avanzando tanto, estoy hablando de 1912, donde ya existen barcos que son casi ciudades flotantes, donde ya existen aviones aerodinámicos propulsados por turbinas que viajan a 1000 kilómetros por hora, etcétera. Y en cambio los arquitectos no están viendo eso. Los arquitectos están haciendo las casas con pizarra y con balcones, y están buscando todavía la forma perfecta del clasicismo. Y no están viendo esos avances, ¿no? Y entonces el trabajo de Le Corbusier se enfoca en la búsqueda de valores universales, que también es algo muy propio de su época, ¿no? El modernismo, ¿no? Arrasar con el pasado, olvidar del siglo XIX, quemar las bibliotecas. Las facultades de arquitectura a principios del siglo XX literalmente se deshicieron de los libros de historia. Por suerte hay una que recuperó todos los que tiraron los demás, que fue la Universidad de Columbia en Nueva York, que tiene una biblioteca impresionante porque Harvard tiró su biblioteca y Columbia se la quedó, y así otros ejemplos, ¿no? El caso es que para la época en la que vivió Le Corbusier, la búsqueda de valores universales y del ser humano promedio, del ser humano ideal, era una actitud crítica. O sea, ahora lo vemos como fascismo, ¿no? Lo vemos quizá como algo totalitario, ¿no? El decir que lo mismo vale para Brasil que para México, que para Finlandia, ahora es inaceptable como una actitud crítica, ya no está visto como una actitud crítica. Lo que ahora aceptamos la sociedad como algo crítico es precisamente esa postura de la inclusión o de la participación ciudadana, ¿no? En la cual, entonces hay esa diferencia de actitud. Le Corbusier construyó 70 casas en un barrio en Pessac, en Burdeos, para los obreros de una fábrica azucarera, así al ideal de su concepto de la casa dominó, que es de la portada del libro. Bueno, ya el siguiente paso de la casa dominó, que le llamaba la casa Citroën, que era una paráfrasis al Citroën, al automóvil, en perfectas condiciones para ese hombre promedio que él había ya identificado y para los obreros, que eran la clase trabajadora, etc. Y se escandalizó cuando años más tarde los propietarios o ya los hijos de esos obreros o los que empezaron a comprar esas casas empezaron a modificarlas y a cambiar sus famosos 5 puntos sobre la arquitectura por ventanas historicistas de estilo provenzal, etcétera, y le pareció horroroso, ¿no? En cambio, Alejandro Aravena, que es un arquitecto chileno bastante joven, que encontró una fórmula interesante que tú ya comenzaste a describir, que es decir, si para hacer casas populares se cuenta con poquísimo dinero, en Chile prácticamente el presupuesto para una casa mínima es de $8,000 americanos. O sea, y entonces, ¿para qué hacer una casa inservible? Mejor hay que hacer solamente el esqueleto de la casa y dejar habilitado un par de cuartos, apenas los más difíciles de construir, que son los que llevan instalaciones como las cocinas y los baños, y luego permitir que en el resto de la estructura el propio usuario, el propio dueño, lo complete con lo que tenga, con cartones, con láminas metálicas o con lo que pueda. Y lo que hace Aravena, que me parece perversamente inteligente, es que se apropia de la estética de lo informal. En lugar de decir, estos personas echaron a perder mi diseño, como hubiera dicho Le Corbusier en su época, mi diseño perfecto para el ser humano ideal, etc. Y yo acepto que el ser humano no es ideal y entonces acepto que modifiquen lo que yo planteé, porque ya está pensado para ser modificado.
pero además me lo apropio, me convierto en el autor. O sea, hace una estetización de esa actitud humana, de completar los espacios habitables. Y aún y todo, desde mi punto de vista, la actitud crítica de Aravena es, para esta época, tan propositiva y vanguardista como pudo haber sido la actitud crítica de Le Corbusier en principios del siglo XX, aunque entre sí las dos actitudes no sean similares. Pero quizás ahí hay otro elemento que no estamos en cuenta, porque yo creo que, o sea, yo relacionaría el término de arquitectura crítica con un término, con el término modernidad en literatura. T.S. Eliot, un poeta de principios del siglo XX, en la primera mitad, muy importante, decía, en un día que tenía que hablar de lo que era muy joven, y entonces iba a hablar del verso libre, cuando se empezaba a hacer verso libre, es un poco un verso crítico, revolucionario, que rompe con lo establecido. Da una conferencia y termina diciendo, no hay verso libre, hay verso bueno, verso malo y caos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hace a la arquitectura crítica, que sea arquitectura crítica, es que se está preguntando cosas y resolviendo cosas que funcionan en ese momento. Y aquí voy a la diferencia entre poner una barda de hoja de lata, porque es lo que tienes, la propuesta de Aravena, ¿no? Tú terminas la casa con cartón, si es lo que tienes, y la propuesta de Le Corbusier de dar el objeto cerrado y el objeto terminado. Pero las dos propuestas estaban buscando que quien llegara ahí se encontrara en su casa, ¿no? Y es que no sé si hace poco salió una noticia de unas esculturas del siglo XII en Asturias, que una señora le parecieron que se veían muy feas y se las llevó a su casa y las pintó de colorcitos. O sea, además ya las habían restaurado, les habían quitado todo, o sea, uno restaurado, un poco como lo que hicieron con el caballito aquí, pero a lo bestia. Entonces, esas piezas de madera, había una que nunca había sido pintada, esta señora le puso colores baratos, azul, entonces se le ven los ojitos, un poco como estas vírgenes de Guadalupe que se pegan en los coches, o sea, más o menos esa era la estética. Es decir, yo sí creo que hay, así como hay arquitectura crítica, hay individuos acríticos, ¿no? Que no son capaces. Tú dices en un momento dado que el arquitecto tiene que saber, tiene que preguntarse, tiene que conocer, tiene que estudiar. Yo creo que eso, no solo el arquitecto, si uno está pidiéndole eso a los arquitectos y le está pidiendo que tomen en cuenta a los ciudadanos y a los individuos, también los individuos lo tienen que hacer, ¿no? Y saber qué es lo que estás tocando y qué es lo que estás destruyendo, se me ocurre. Y yo no estoy en contra de que alguien diga, a mí no me gusta esta ventana de Le Corbusier, la quiero más grande, pero que la haga provenzal es un poco como la señora que pinta, no sé si puede ser eso, o estoy siendo permisivo con unos y no permisivo con otros, o no sé. A ver, bueno, sí, en el caso específico me parece que no son ejemplos análogos, digamos el de la señora de Asturias de las figuritas y de el obrero que decidió cambiar su ventana. En primer lugar porque la obra de Le Corbusier no era histórica, era una casa nueva que esa persona recibía en unas condiciones y que de alguna manera algo que no le gustaba de la casa con toda libertad como dueño lo cambiaba, aunque quizá incluso ahora, 100 años más tarde, estoy de acuerdo contigo, me pueda seguir pareciendo de mal gusto. Y por eso yo tal vez sería uno de esos arquitectos, como dijo, bobos, bourgeois bohème, que me compraría una casa en Pessac para volverla otra vez al aspecto que tenía. O sea, acepto que yo también haría eso. Claro, si tuviera el dinero y bueno, si me interesaba vivir en Francia, desde luego. Pero, digamos, aquí en México,
o sea, mucha gente busca proyectos históricos para devolverlos a su aspecto original, ¿no? En la colonia Roma o en la Condesa, ¿no? De la arquitectura de finales del siglo XIX con cantera y esas cosas, pues hasta los años 90 eso todo lo tiraban sin preguntárselo. A partir de la apertura de la Casa Lam en la calle Orizaba, esquina con Álvaro Obregón, la gente se dio cuenta de que eso tenía un valor inmobiliario por el aspecto histórico de las casas y comenzaron a intentar remodelar todas esas casas a su aspecto original, ¿no? Ahora, pero de cualquier modo, yo diría que la cuestión del gusto por el arte, es algo que no se relaciona desde mi punto de vista con la actitud crítica, porque, o sea, pienso que primero en la arquitectura hay necesidades más básicas, ¿no? Como poder llegar a tu facultad caminando sin tener que meterte al arroyo de los coches, como poder vivir en una casa que no te dé frío y que cuando des de vuelta la llave salga el agua y ese tipo de cosas. A ver, también aunque yo haga una descripción de trabajos de otros arquitectos, debo decir que también en mi libro estoy sugiriendo que para mí la arquitectura crítica es la buena arquitectura. O sea, es la arquitectura que no se hace simplemente para el provecho del autor, para poderse ganar más fama y salir en más revistas y ser fotografiado y ganar grandes premios, etcétera, porque justamente la elección de los ejemplos que yo cuento ahí y de los que podría seguir hablando si escribiera otro libro o si, por ejemplo, en una charla como esta, todos ellos sí compartirían esta condición de gentes comprometidas con el bienestar de sus semejantes, ¿no? O sea, que eso no necesariamente corresponde con, por así decirlo, la arquitectura culta de mayor nivel, como por decir el Museo Guggenheim de Bilbao, el cual está planeado para representar, digamos, el espectáculo del arte en el contexto de una ciudad que lo que necesitaba era atraer al turismo para generar recursos económicos, que también es cuestionable porque probablemente atraer al turismo también es algo que beneficia a la población, si bien se hace con un edificio que es una especie de anuncio espectacular, porque además está construido como un anuncio, está construido con una estructura metálica vacía a la cual le están colgando láminas de titanio, pero que es más o menos la misma tecnología que se usa para poner anuncios en las carreteras, ¿no? O sea, entonces el Guggenheim es un gran anuncio espectacular que promueve a Bilbao como un destino turístico, ¿no? Entonces, yo pienso que no es una actitud crítica, yo pienso que es una actitud postcrítica o proyectiva, es una actitud que mira las condiciones de lo que hay y trata de alinearse con los intereses de lo que ya existe desde la cúpula del poder, desde quien controla las decisiones políticas y económicas, y por ello y no las cuestiona, ¿no? O sea, yo pienso que esos arquitectos estrella que vemos ahora en las revistas que hacen grandes rascacielos y museos espectaculares no son arquitectos críticos, lo puedo sostener muy firmemente, porque su objetivo es alinearse con las fuerzas dominantes. Entonces no están cuestionando nada, están diciendo ahora para dónde vamos hacia allá, vamos hacia los rascacielos, hacia los museos de titanio. Yo también quiero uno y no es fácil entrar ahí, pero ciertamente los ejemplos que utilicé allá y que seguiré buscando es de alguna manera de arquitectos que todavía son capaces incluso de rechazar un encargo. Por eso digo que eso de la placita de Burdeos es la arquitectura crítica en su grado cero. Y sí pienso que, por ejemplo, en la ciudad donde vivimos, mis colegas, o sea, y yo deberíamos de aprender más a decir no a algunas cosas con las que de verdad no estamos convencidos. O sea, que probablemente sí llevamos a cabo porque eso es lo que hay de trabajo, es para donde va la economía, o sea, pero que si nos lo preguntáramos un momento, probablemente lo que deberíamos de hacer si adoptáramos una postura crítica es decir que no. Pero qué difícil suena, ¿no? O
O sea, qué difícil suena que a uno le pidan hacer una torre de 50 pisos en Reforma y que uno diga, es que no la voy a hacer porque no estoy de acuerdo con las corporaciones multinacionales. Creo que se lo dejan para otro momento, ¿no? Yo creo que sí hay una manera de hacerlo, sí habría. Y ahorita, más que la de Reforma, pienso en la torre del Manacar, ¿no? En donde dije, o sea, la gente protestó, ¿no? Y la gente pidió que se hiciera, o sea, que no tiraran los árboles, y se podría haber hecho. Se podría haber hecho, en lugar de, o sea, si los arquitectos se alían un poco con la gente y convencen a los inversionistas y al gobierno, decir, oye, sí podemos hacer lo que quieres, pero lo podemos hacer más amable. Entonces, ese jardín hechizo que hay ahí, que no es, o sea, cuando dijeron, no, es que sí tenemos la idea de hacer un jardín, no hicieron nada, ¿no? Hay una partecita de jardín, pero la parte que va exactamente de donde está la torre de González de León hacia el poniente, no hay nada, ahí es puro túnel y planchas, y incluso cierres para que no puedas salirte y entrar a la colonia de clase media alta, un poco, es decir, no exclusiva, pero un poquito exclusiva, que es San José Insurgentes. Entonces no te puedes meter por esa calle de San José, está cerrada, y entonces empeora el tráfico, nada más por ese sistema de privilegios. Ahorita que mencionas de nuevo lo de el paso de la UNAM, por eso empecé con eso. Lo que los estudiantes están pidiendo en el fondo en la UNAM ahora, de verdad, no hablo de los que quieren hacer un paro continuo, sino es una democratización que incluya a todos y en donde todos puedan oírse y las ideas, las proposiciones y los resultados sean mucho más fluidos, comentados y consensados. Y quizá esa sería, si los arquitectos, antes de decirles sí, pudieran ser mediadores. Tú dices en el libro una cosa al principio, dice, el arquitecto está perdiendo su lugar, ¿no? Empiezas un poco por ahí. Quizá el lugar del arquitecto tenga que ser esa mediación, porque es el que puede ver, el que puede estar como ciudadano, es un puente, y como puede estar en el lugar del gobierno o de la empresa, y también de los individuos. Y quizá la arquitectura crítica es aquella que logre conciliar todos esos, o que busque por lo menos conciliar esos elementos. A ver, yo lo menciono acá en el libro y no, realmente no es una idea mía, también la escuché por otros colegas que escribieron cosas similares. La analogía de la anécdota así paradigmática del concepto de arquitectura crítica y el pequeño libro de Herman Melville, de Bartleby, el escribiente, ¿no? Que probablemente ya ustedes, la mayoría lo han leído, pero que es un relato pues muy adorable, digamos, de un amanuense que es contratado por un notario cuando no existían las fotocopias, cuando se había que presentar 4 tantos de un escrito, había que copiar el escrito 4 veces, ¿no? O sea, y este amanuense comienza a negarse a hacer el trabajo, pero a negarse educadamente, ¿no? Y entonces dice, según le van encargando cosas, empieza con esa frase de preferiría no hacerlo, que es más elocuente en inglés, que es todavía más educado en inglés decir I'd rather not, ¿no? Preferiría no hacerlo, o sea, si no hay de otra lo haría, pero si puedo, preferiría no hacerlo, y termina pues dominando, digamos, al despacho de abogados, porque su jefe pues ya no le puede encargar nada porque todos los encargos lo rechaza, pero lo tiene que mantener ahí porque como realmente no ha sido grosero, entonces no puede, o sea, tiene como una especie de peso moral, ¿no? Ahí. Entonces, o sea, yo le he dado muchas vueltas a eso, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de Bartleby, el arquitecto, ¿no? Si es que pudiera existir. Sí.
Bueno, yo ahorita pensé que quizá una mejor traducción de eso sería, mejor no. O sea, sería... mejor no. Oye, tienes que hacer esto. Ay, mejor no. Porque no estás diciendo no. Y decir mejor es decir algo positivo y luego el no, entonces desconcierta. Yo creo que sería nunca se me había ocurrido esa traducción. Bueno, yo hago traducciones también, entonces. Y yo creo que sí, ese es, o sea, lo que está representando ese personaje como arquitecto o como cualquiera es lo que luego va a decir Camus en El hombre rebelde, cuando dice, el hombre rebelde es aquel que es capaz de decir no, ¿no? Y qué es lo que hace Kafka también. Kafka también dice no de unas maneras, o sea, claro que todo eso vuelve monstruoso lo demás, ¿no? Quizá porque es como mostrar lo monstruoso. Y entonces quizás el arquitecto que dice no es el que va a mostrar al monstruo y sea el inicio del desmantelamiento de ese monstruo. No sé. Pues a ver, en resumen quiero decir que mi libro es una invitación, ¿no?, a preguntarse el por qué. Porque más frecuentemente nos preguntamos en el cómo. Pensamos en las necesidades que tenemos que tener para nuestra próxima vivienda o los urbanistas piensan en cómo resolver un paso peatonal, pero piensan en el cómo, no piensan en el por qué. O sea, no piensan que probablemente el problema no radica en solucionarlo de la mejor manera, sino en cuestionar el problema mismo, ¿no? Que es algo de lo que, por ejemplo, sí se ha visto, creo que es una actitud crítica incluso involuntaria, pero que yo creo que inevitablemente llegamos ahí, que es, en lugar de poner más estacionamientos, hay que poner menos estacionamientos para que la gente no lleve el automóvil. O sea, antes estábamos centrados en el cómo, o sea, estábamos aceptando que el medio de transporte principal de todo mundo iba a ser el coche. Eso no se inventó aquí, vino principalmente de Estados Unidos y de toda esa campaña. Por ejemplo, la Chrysler en los años 20 compró la línea de tranvías de Los Ángeles para cerrarla. De metro. Y de metro y de tranvía compró el transporte público de Los Ángeles solamente para cerrarla y que la gente comprara coches. Y a su vez, de alguna manera ya la agenda política de los gobernantes estaba en invertir en grandes carreteras y en los pueblos que se llaman Levee Towns, ¿no?, que son esos suburbios solamente habitacionales a los que solo se puede llegar en automóvil. En México nosotros seguimos eso. Por ejemplo, se ve muy claro en la ciudad satélite, que hasta desde su nombre pues era una ciudad dormitorio, que se conectaba por una carretera, que en ese tiempo, sin el tráfico y sin estar poblado, pues hacía 15 minutos de satélite a la avenida Juárez, ¿no? Pero desde luego fundamentado en el tráfico vehicular. Ya más recientemente ahora vemos, y ya eso se está empezando a volver ya la fórmula, pero en algún momento cambió, es decir, en lugar de alentar a la gente dándoles sitios de estacionamiento, pues vamos a obligar de alguna manera a que la gente opte por utilizar la bicicleta, venir caminando en medios públicos y reducir el número de automóviles, lo cual está resultando exitoso. Es un pequeño ejemplo de una actitud crítica, probablemente crítica por motivos prácticos, si quieres verlo así, pero es preguntarse el por qué en lugar del cómo. Entonces yo espero que quien lea mi libro, si se dedica a la arquitectura, pues lo piense un momento, ¿no? O sea, lo piense si realmente vale la pena, digamos, embarcarse en proyectos por motivos solamente pragmáticos. Y a la gente que habita la arquitectura, pues también que exija de alguna manera a los que administran esos espacios públicos o privados, pues preguntarles por qué y que sean tomados en cuenta en las decisiones, como lo que en parte está sucediendo en la universidad respecto a esta democratización, si quieres, del espacio público desde el punto de vista de la seguridad, pero también hasta cierto punto
de la inclusión de todo mundo, los que llegan en automóvil o no, o los que llegan en transporte público o no, o las personas que salen tarde y que quieren poder seguir con seguridad al Metro Copilco sin miedo a que sean violados, ¿no? Sí, y tienen que ser tomados en cuenta. Yo lo que creo, en mi experiencia de lector laico, es que es un libro muy ameno, muy interesante, lleno de pequeños ejemplos, a un trazo histórico de todo el siglo, y que podría decir uno aprende mucho, pero más que lo que uno aprende, porque no es un libro para aprender, es un libro para darse cuenta. Uno se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Y a mí eso es lo que más me gustó del libro, y te quiero felicitar por eso. No sé si... Por favor, si alguien quiere comentar o preguntar. Para Pedro es una pregunta muy específica. ¿Cuándo sabes que un libro tiene ya 4 patas? Es por un lado. Y para Lorenzo es, como decía Pedro, o sea, esto ya no es tuyo, ya lo soltaste, ya es algo que va y que provoca, porque además es eso. No es una obra cerrada, es incluso un libro que termina con una provocación, esto de preguntarte por qué. Y en las diversas presentaciones seguramente pues te han preguntado cosas. A mí me tocó la del Bella Época, que te decían, ¿por qué la selección? También decías, claro, cuando uno termina el libro, ya estás en otra cosa. Cuando el libro está en imprenta, que es casi como un hijo y dura 9 meses, pues ya estás en otra cosa. ¿Qué te ha provocado todo lo que te han preguntado? ¿Qué quieres hacer al respecto, o quieres dejarlo ya reposar, o te gustaría seguir provocando el debate, o qué? ¿La selección de estos 4 autores fue la correcta? Bueno, yo creo que decir 4 patas es una metáfora. Pero es una metáfora válida, porque 4 patas quiere decir algo que está ahí y que ya no está tembleque, ¿no? Pero en realidad lo que pasa es que no es una mesa, sino que le falta, o sea, eso que le falta, yo hago la metáfora de la mesa y digo una pata, pero lo que le falta yo no sé qué es lo que le falta, porque eso en realidad igual es un espejo, y lo que le falta es cierto material que yo no sé, o sea, yo solo sé que algo no está terminando de circular o terminando de ir de un sitio al otro, porque los libros empiezan y terminan, incluso un libro de fragmentos, ¿no? Eso es un poco lo que hizo Pound con Eliot cuando le quitó los 100 primeros versos de uno de los poemas más importantes del siglo XX, que es La Tierra Baldía. Hay 100 versos o sea, Eliot se lo dio a Pound y Pound le dijo, quítale todo esto. A mí me interesan y los leo y me gustan mucho, pero en realidad el poema es mucho mejor una vez que le quitó eso Eliot. Entonces eso es claro, ahí es quitarle. A veces es quitarle también, pero siempre es la mesa del escritor, es decir, y si el escritor dice no es una mesa, es un pájaro, entonces a veces hay como que repensarlo todo, el que se equivoca es uno. Bueno, a ver, yo jamás diría que este libro lo escribí para mí, porque si lo hubiera escrito para mí hubiera impreso 20 copias y se las hubiera dado a mis familiares. O sea, este libro se imprimieron miles de copias porque lo que queremos es que las ideas se difundan. Entonces, el hecho de que, digamos, de la fecha de publicación hasta ahora haya habido estas discusiones como la de hoy, pues es lo que para mí justifica el esfuerzo de escribir un libro. O sea, el hecho de que haya personas interesadas en escuchar hablar de esto
porque la oferta, digamos, de exposiciones de arte, de películas, de música de esta ciudad es enorme, y el hecho de que ustedes estén aquí y no en otro sitio, o sea, quiere decir que quieren oír hablar de esto, ¿no? Ahora, vamos, todas las ocasiones son distintas, ¿no? En esta ocasión es especialmente interesante para mí porque en este momento estamos hablando como desde dentro de la organización. Pues estamos en la editorial que publicó el libro, sentados 2 personas que trabajamos en él, 3, bueno, 4, o sea, prácticamente todos los que hemos trabajado en él de una u otra forma, y pues quisimos eso, darles un panorama como personal, ¿no? Que es muy distinto del que se da en otros foros públicos, ¿no? Y hablando de tu pregunta de qué cuestionamientos me han surgido, es muy interesante porque yo creo que tiene que ver con algo de la personalidad nuestra como mexicanos. Me han preguntado mucho acerca de lo que no está en el libro. Yo no sé si quizá yo soy de otro lado, ¿no? O sea, o sea, igual nací aquí, pero tal vez no sé, tal vez soy adoptado o algo así. Y yo lo que pienso es que lo que no está en mi libro no está. O sea, no escribí mi libro para que la gente se pregunte por qué no está esto o por qué no está aquello. Si no está, o sea, me gusta hablar de lo que está en el libro, ¿no? Pero eso es lo más interesante que me ha sucedido. O sea, me han preguntado muchas veces por qué no hay un ejemplo de un arquitecto mexicano. E incluso algunos de los que han reseñado el libro, ellos mismos han saltado a la conclusión y han puesto en mi pluma palabras que yo no he escrito, ¿no? O sea, pero está bien, o sea, no se los reprocharía, porque probablemente creo que nosotros pensamos mucho así, en el sentido de que está lo explícito y lo implícito. Entonces, el hecho de que no haya ningún ejemplo de un arquitecto mexicano en mi libro, otras personas ya lo han identificado o lo han interpretado como una crítica a la arquitectura mexicana, pero pues no. O sea, los ejemplos que están en mi libro son los que yo pensé que son los mejores, ¿no? Y como hoy en día, por suerte, tenemos acceso a mucha información, y además yo tengo también la suerte de haber podido viajar a muchos lugares y conocido esas obras en Francia, etcétera. Bueno, aquí hay en México una de Alejandro Aravena en Monterrey, no todo está tan lejos. Pues me pareció, cuando quería hablar de este tema, que los mejores ejemplos eran esos 4. A mí me hubiera encantado que hubiera habido un ejemplo de alguien de México, porque en México yo admiro mucho a varios arquitectos. Simplemente no pienso que los arquitectos buenos en México, a los que yo admiro, sean arquitectos críticos. Y entonces, pero lo bueno del asunto es que, o sea, sí está suscitando una discusión, en parte interna, quizá de mi gremio, de los medios especializados en lo que yo hago, pero también, como lo pudiste notar en la librería del Fondo de Cultura Económica, pues también la gente se queja de que su cocina tiene un piso resbaloso, ¿no? O sea, y de que cómo el arquitecto que hizo ese proyecto no pensó en que se te caen cosas en la cocina y te puedes resbalar y tener un accidente. Pues también eso es bienvenido, ¿sabes? Porque yo creo que todo mundo que vive en una casa tiene derecho a expresar sus críticas a la casa donde vive, por falta de un buen diseño por parte de quien la produjo, como todos tenemos derecho a quejarnos de los servicios que recibimos, y esos servicios son deficientes, el teléfono o el banco o lo que sea, ¿no? Y quienes se ocupan de darnos esos servicios pues tienen que ser más eficientes, eso es todo. Bueno, yo pensaba un poquito en, por ejemplo, Gaudí, ¿no? Que dejó sus instrucciones para la Sagrada Familia. Entonces las deja para que las terminen los arquitectos. ¿Y qué pasa si de pronto, bueno, yo sé que hay leyes y todo eso y que es una zona turística, pero si llega un arquitecto que dice no a esas instrucciones, obviamente van a seguir, pero yo ahora quiero construir cerca un edificio como una competencia, obviamente va a saltar la gente, ¿no? Va a decir, pero es que Gaudí... Pero no se puede ser algo también innovador en donde haya un equilibrio de la obra de Gaudí con un arquitecto
que le está diciendo no a sus instrucciones, y es muy respetable Gaudí, pero yo quiero hacer algo más novedoso, muy cerca de esta zona, y que va también a aplicar a un país como España, y bueno, en este caso Barcelona, que ya es otro lugar, pero que también va a invitar a nuevo turismo, no sé, digamos ahora a los millennials, a todo, que van a respetar mucho a Gaudí, pero que también pueden pensar en que, pues le voy a decir que no a esto porque yo quiero también ser alguien novedoso y que en unos años, en un futuro, yo sea también, pues muy equiparable a Gaudí. No sé si esto sea un buen ejemplo, pero pudiera ser un no a la inversa en la arquitectura. Bueno, me voy a permitir desviarme de Gaudí a algo que conocemos más de cerca, que es justamente la UNAM. En la UNAM últimamente ha habido 2 escándalos, digamos, provenientes de acciones arquitectónicas, pero que han trascendido, digamos, ya a medios de opinión pública, ¿no? El primero fue un rascacielos que se iba a construir en Cuicuilco, y que entonces quienes fueron a favor de que la universidad fuera patrimonio de la humanidad y que valoran sus características como conjunto arquitectónico, pues decían que iba a ser arruinado por ese rascacielos. Al final es la opinión pública, la crítica, o sea, una actitud crítica muy valiente y decidida, consiguió que no se construyera ese edificio. Sin embargo, después pues la UNAM está asediada por el crecimiento inmobiliario de todos los entornos e incluso de sus propios planes de expansión, porque después la Facultad de Ciencias Políticas construyó un par de edificios que echaron a perder. No, el de Cuicuilco era de González de León y finalmente por donde está la fábrica de Loreto y Peñapobre. Ah, ya está atrás. El de hace mucho tiempo. Sí. Ahora hay otro de apartamentos que también está siendo cuestionado y de hecho creo que la obra está temporalmente suspendida, pero ese es de viviendas de Big Grand o algo así, ¿no? Y también tiene los mismos problemas, pero también la propia UNAM ha minado su patrimonio construyendo ampliaciones de la Facultad de Ciencias Políticas que van a ser visibles o ya son visibles desde el espacio escultórico de Ersúa, que está ahí en el Centro Cultural Universitario. A ver, sí, o sea, la arquitectura tiene un valor simbólico y todas las épocas, incluso aunque no tengan una distancia muy grande en el tiempo, pues quieren dejar marca de su época y es un símbolo de poder. Entonces, tradicionalmente, la dominación de un pueblo a otro, en México, digamos, la dominación de un sexenio al que sigue, se manifiesta en ideas arquitectónicas. No sé tú qué opinas al respecto. Sí, no, y regresando a Barcelona, hay una manzana en Barcelona que se llama la manzana de la discordia, porque es un arquitecto tras otro y cada uno hace una cosa distinta. Y la Sagrada Familia sí la han continuado y no estoy seguro que siguiendo, porque el que lo fue haciendo él interpretaba a Gaudí, entonces no sé si lo vaya a hacer, si lo que vaya a hacer, a veces las cosas son mejor dejarlas inconclusas. Lo que pasa es que casi toda esa zona que es el ensanche de Barcelona está catalogado, entonces es muy difícil construir cosas nuevas. A veces se cae algo y entonces hacen un hotel horrible. Que no llega ningún arquitecto a decir voy a competir con Gaudí, no, llegan, hacen un hotel en donde quepa muchísima gente, porque otra de las cosas que tiene Barcelona es que necesita muchos cuartos para el turismo, entonces ese es otro de los elementos que hay. Y hay una cosa que incluso va más allá del valor simbólico, que es el valor real. Yo tengo un amigo que vive en el Paseo de la Reforma, en la casa que era de sus abuelos. Está en Reforma, esquina con Río Nilo. Es de las pocas casas que quedan sobre Reforma. Yo pienso que eso es económicamente inviable. O sea, hoy en día una persona, aunque sus abuelos le hayan heredado una casa en la Avenida de la Reforma, no se puede permitir vivir ahí. Porque el valor de esos metros cuadrados de terreno multiplicados por 60 pisos para arriba y 20 o 10 para abajo en estacionamientos, digamos, lo vuelven
económicamente incluso inmoral. O sea, si hay alguien que se puede pagar ese lujo de seguir viviendo en el Paseo de la Reforma, yo creo que debería de ser expropiado por interés público, o sea, porque está ocupando un espacio que está evitando la posibilidad de la construcción de algo tan rentable y tan beneficioso, digamos, para todos los involucrados, los empleos, los obreros, el espacio que va a quedar ahí para ser usado y la infraestructura ya instalada del corredor, etcétera, que lo volvería inmoral, ¿no? O sea, pero, a ver, lo digo esto porque de nuevo me estoy preguntando el por qué. Yo pienso que de veras deberíamos tanto como productores de los espacios como de consumidores, deberíamos o sea, a mí me gustaría escuchar mucho más cuestionamientos del por qué sin que tuvieran ya una polaridad prefijada, ¿no? Porque las críticas, digamos, yo trabajo en un periódico y estoy al corriente de lo que se escribe en otros periódicos sobre el tema que a mí me interesa, y de alguna manera hay ya como una agenda, o sea, que todo lo malo es lo que corresponde a la globalización, ¿no? Y todo lo bueno es lo que corresponde a la preservación del patrimonio, y todo lo bueno es lo que es para la gente de escasos recursos, y todo lo malo es lo que es para los ricos, ¿no? O sea, ya hay una especie de polaridad preestablecida, y yo creo que el pensamiento crítico es una herramienta que para todo mundo es útil en cuanto a no tener de antemano una postura fija ante un fenómeno que está delante nuestro.